Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra historia. Yo sé que a veces es pesado, hay personas que no les gusta mucho leer la historia, pero es fundamental entender y conocer todo lo que el Señor ha planeado desde la creación del mundo hasta nuestros días. Todo está plasmado en el libro más exacto que hay de historia de la humanidad, que es la Biblia. Todos los historiadores terminan con el tiempo corroborando todo lo que allí está plasmado y que precisamente el Señor lo deja como testimonio de que Él ha estado bajo control de todas las cosas. Y así podemos también conocerlo a Él, como en su carácter, como su trato con la humanidad a través de las diferentes condiciones que presenta el ser humano. Y quería hacerles un pequeño recuento. Voy a empezar a hablar sobre el regreso del cautiverio como introducción, algo que ya hemos conversado y que el Señor había planeado y había prometido que iba a haber un retorno nuevamente a la tierra prometida después de algo casi inimaginable, que era llevar a su pueblo a que estuviera esclavizado con un imperio enemigo. Y podemos que definir que desde el siglo XX hasta el siglo XVI antes de Cristo, esta es la historia del pueblo de Israel como tal, desde la historia de Abraham, Isaac y Jacob, ya estamos hablando de tiempo después de mucho tiempo después de Noé. Vemos cómo también estuvo esclavizado durante el periodo del Éxodo que se conoce, estuvo esclavizado en Egipto, y pues sus protagonistas fueron Moisés, Aarón, Josué, y estamos hablando del siglo XVI, siglo XIII antes de Cristo. Este cuadro me pareció que valía la pena compartirlo para ver toda la historia del pueblo de Israel. Hay un tiempo que están en Canaán, la tierra prometida, hoy que tanto se habla de esto, de que le quitaron a los palestinos, que eso no les correspondía a esta tierra, pero vemos que desde el siglo XIII al siglo IX fue posesión completa de Israel en lo que se conocía como la tierra de Canaán. Aquí todo lo que vemos en los libros de jueces, Josué de jueces, todo resumen esta época de la historia, donde Dios nombró jueces que eran guiados por él, nombrados por él para dirigir a su pueblo y conquistar ese territorio que él le había prometido. Después viene la época de la monarquía, donde el primer rey fue Saúl, por escogencia del pueblo mismo que quería un rey. Y después el Señor ya puso también a David, Salomón y bueno, todos los reyes que hemos visto, después la división del reino hacia el año 931, ya entramos en ese milenio antes de Cristo, y vemos que todos hicieron, o la gran mayoría hizo lo que no le agrada al Señor, fue mal gobernada. eh, Hubo una división entre el reino del norte y el reino del sur. Después viene la parte del destierro o exilio. Primeramente, las tribus del norte fueron a través de los asirios, como vemos aquí por Sargón II, hubo el primer destierro de toda la zona norte de Israel. Y esas tribus quedaron diseminadas por muchas partes del mundo. Sabemos que los asirios dominaban la parte norte y todo lo que se tenía que ver con la parte arriba de Europa también. Así que estos fueron dispersos por muchas partes del mundo, estas tribus. Pero la tribu del sur, como tal, fue la que Dios las destierra y las manda a Babilonia. El gran imperio que dominó a los asirios, que le ganó rápidamente en batallas y se lo lleva al gran imperio Babilonia, donde su protagonismo es Irak, básicamente, o lo que hoy es Irak, es todo el territorio eh, hacia Mesopotamia. Después viene el dominio persa, que es lo que estamos entrando a estudiar ahorita, cuando ellos vencen a Babilonia, al descendiente de Nabucodonosor, y estamos ya en esta etapa de la historia donde empezamos a leer los escritos de hombres como Esdras, como Nehemías,
y el gran protagonista, el Ciro de Persia, que vamos a mirar un poco sobre este personaje tan interesante. Después ya hablaremos del dominio griego, el dominio romano, que es de dos últimos imperios que veremos ya en los años 300 de los años 300 hacia la época de Cristo. Así que esto más o menos resume la historia del pueblo de Israel y de la humanidad, de los imperios de la humanidad. Tenemos que entender que hay un periodo preexílico que tiene que ver con la monarquía del rey David, del rey Salomón, con el templo como algo bien protagónico. Pero después viene la época del exilio, de la dispersión, este es periodo de 70 años, y después viene el retorno, que es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, lo que se conoce como el periodo posexílico o el retorno de Israel y otra vez la reconstrucción del templo. Pero podemos decir que todo, tanto el exilio como el retorno, marca un eje de la historia fundamental del pueblo de Israel, también una unión entre Oriente y Occidente. Sabemos que hay una dispersión, como le decía, de las tribus del norte o las tribus de Israel, y esto que lo lleva hacia Oriente a las tribus de Judá. Así que esto marca un periodo fundamental dentro de la historia de Israel y la historia del mundo como tal. Gran parte de la humanidad está compuesto por producto de esta dispersión de la gente. Vemos en el mapa lo que llegaron a ser estos grandes imperios de el imperio persa, el babilónico. Ven en el mapa todo lo marcado por azul, hasta dónde llegó el imperio persa. Fue el imperio más extenso, podríamos hablar, vemos el babilónico, que era una buena parte de África, la parte árabe, y como vemos la parte de Mesopotamia, pero vemos hasta dónde llegó. Este cuadro nos muestra muy claramente hasta dónde llega el imperio persa, que está marcado todo en azul. Gran parte de lo que es Asia, Europa, eh, África, están los tres continentes en gran dominio por esto, y todavía llega a ser más grande el imperio griego, que fue el que le puso nombre a la mayoría de cosas en estos continentes, en estas áreas. Así que hasta hoy, pues muchas de las palabras nuestras dependen del griego, se originan allí, y bueno, tuvo en la parte cultural tuvo una gran influencia. Y aquí nos vemos el cronograma, más o menos los años los que estuvieron dominados el pueblo de Israel. Como vemos, de los años 745 al 690 por Asiria, después Babilonia de los 690 a los 539, después viene Persia desde el 539 hacia el 333. Después viene Grecia y Roma. Y esto básicamente resume todo lo que es la dominación imperial sobre el pueblo de Israel. Después ya la historia moderna pues nos cuenta ya cómo pasaron a través de los diferentes imperios y llega hasta el imperio británico, podríamos llamarlo de esa manera, que son los que hoy le entregan el territorio que actualmente posee Israel. Pero podríamos hablar en este momento de la historia del exilio y la dispersión de Israel. Tiene que ver la parte de Judá, perdón, de las tribus del sur, que es importante, solamente fue llevada a Babilonia, la gran mayoría, y como veíamos la vez pasada, algunos que desobedecieron y no se rindieron ante Babilonia y fueron llevados, o tomaron más bien el destino de Egipto, pero allí también fue alcanzado por la ira de Dios y casi que desaparecidos esta parte que se fue para Egipto, quedó un pequeño remanente, como veíamos, pero el Señor tenía un plan y el Señor ya les había anunciado que los iba a devolver a la tierra prometida después de 70 años. Vimos que
que fueron tres exilios, el primero hacia el año 605 antes de Cristo, el otro hacia el año 597 y el último ya donde se llevan absolutamente todo hacia el año 586. Destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, se llevaron los utensilios a sus templos paganos y dejaron desolada completamente la tierra de Judá, que fue ese pequeño territorio que permaneció como último vestigio de la tierra prometida. Y aquí empieza el Señor a describirlo como a esta tierra de Judá como el valle de los huesos secos, que ya platicamos en un momento, conversamos sobre la profecía que había de esto por medio del profeta Ezequiel. Y quiero recordarle este pasaje para que veamos cómo era el sentimiento y cuál era lo que el Señor, cómo lo veía a Dios a este pueblo y qué le prometía a este pueblo. Y Ezequiel lo que comenta es, dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Como vemos aquí, esta es la imagen que podíamos ver, algo completamente desolado, un ámbito de muerte, de mortandad. Así se veía el pueblo de Israel. Podemos decir sin esperanza, pero el Señor les habla precisamente diciéndoles que les va a dar nuevamente aliento de vida y los va a resucitar. Nos va a resucitar de la nada, de eso, de ese polvo que básicamente se convierte en los huesos, que no tiene ningún tipo de posibilidad. Así se sentían ellos dentro del imperio babilónico. El versículo 7 al 10 nos dice, tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y diles, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y hales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. Entonces, como vemos de unos huesos que estaban completamente secos, Dios volvió a darles carne, ponerles tendones, ponerlos nuevamente con vida, pero no solamente les dio vida, sino que además hizo un ejército de estos hombres, y esto fue lo que representaba precisamente el pueblo de Israel, que lo confirma en el versículo 11 al 14. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Y esta imagen del pueblo de Israel es la misma
imagen que podemos decir contempla la humanidad entera. Sabemos que después de haber tenido estar en el paraíso, en todo lo que el Señor creó para el hombre decidió pecar y el Señor lo expulsó del paraíso y a partir de ese momento empieza a aparecer la muerte como resultado del pecado. Y aquí vemos nuevamente la imagen específicamente concentrada en Israel, pueblo que le ofreció también una tierra prometida, donde iban a tener todo cubierto y bendecido por el Señor, pero ellos deciden pecar generación tras generación, desobedecer a Dios, abandonar la tierra, no dejarla descansar, todo lo que hemos hablado de esto, y el Señor los saca, los expulsa nuevamente del paraíso y en este caso de la tierra prometida. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ese fue el resultado de su idolatría, de buscar a otros dioses, y el Señor los deja siempre con esperanza. Así pasó también desde el paraíso, siempre ha dado esperanza de un retorno, de volverles a dar vida. Sabemos que el hombre en pecado es un hombre muerto, su naturaleza es muerta y el Espíritu no puede habitar en ella, pero cuando entra el Espíritu Santo, nuevamente le da vida y le empieza a permitir vivir entre el plan de Dios, que ese es el paraíso terrenal. Y empieza a anunciarles a través de los profetas de que esto se va a cumplir, que no pierdan la esperanza, siempre nos da el Señor un aliento, una esperanza de que volvemos a establecer una relación con Él, de que Él va a habitar en medio nuestro, y esto se repite y es cíclico en las diferentes épocas de la historia. Así que este es un momento clave dentro de la historia del pueblo de Israel. Estamos en la mitad, se puede decir, de toda la civilización antes de Cristo. Y el Señor les da la esperanza de que ellos van a volver a la tierra prometida. Pero lo hace de una forma bastante peculiar o muy singular en cuanto a todos los demás momentos de la historia. Busca ah, precisamente que lo traiga otro rey de otro imperio que el Señor levanta, no fue sacado de entre los judíos. Algunos tratan de buscar si este personaje tiene alguna ascendencia judía. Hay teorías de esto. Lo cierto es que de la región de Medo-Persa busca un hombre para que traiga a su pueblo. Y este hombre se conoce como Ciro. Y hay detalles arqueológicos bien interesantes de este personaje. Eh, Hay un cilindro de Ciro donde vienen eh, descritas muchas de las cosas que él pronunció, de cómo el Señor lo escogió, de cómo el Señor le habló. Y hay muchos restos arqueológicos, pero este cilindro que ven en la pantalla es un cilindro que está en el Museo Británico. En la actualidad se dice que es el primer texto de los derechos humanos. Fue el primer, supuestamente el principio de los derechos humanos, escrito por Ciro, fue parte del discurso que él dio cuando se tomó Babilonia, y fue un hombre que empezó a hablar de un solo Dios. No importaba de qué región estuvieran, él habla después de que había todas las religiones, todas las civilizaciones y los imperios tenían religiones politeístas. Este hombre empieza a hablar de que hay un solo Dios para toda la humanidad. Y este hombre, hay muchas profecías que el Señor da y lo habla como el pastor. Y es bien interesante que vamos a profundizar después todo lo que el Señor habla sobre este personaje, Ciro de Persia, el gran Ciro. Dice Isaías 44:28: yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Y esto lo fue anunciado casi un siglo antes, más de un siglo
Antes de que esto sucediera, el Señor está hablando de Ciro como es su pastor. Habla precisamente que es el ungido de Dios. Y es muy interesante, esto es el único personaje fuera de los judíos que le da este título del ungido, el mismo título que se le da a Jesucristo y a muchos sacerdotes, los sacerdotes y los reyes, perdón, los reyes eran ungidos por parte de Dios, y el Señor escoge un rey pagano también para que rescate a su pueblo. Y este es un gran personaje dentro de la historia de la humanidad. En Isaías 45, 1:3 también dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas y haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Como vemos, más de un siglo antes de esto, ya el Señor le daba por el nombre de Ciro, y así pues puesto después cuando eh, recibe el imperio por una guerra que tuvo con su abuelo. Bueno, el Señor busca la forma de que este hombre fuera el que fuera a liberar al pueblo frente al gran imperio que se conocía que era Babilonia. Era mucho más fuerte Babilonia que todos los demás. Los medos y los persas se unen y se unen a través de este hombre que precisamente hablaba de un solo Dios. Él muy diferente a todos los demás que venían a imponer sus dioses. Él decía, el Dios que ustedes adoran es el mismo Dios que yo obedezco y el que me escogió. Así que empezó a haber una unanimidad en la parte de Dios. Sin embargo, es un Dios, un hombre completamente pagano, pero que escucha la voz de Dios y decide obedecer y atacar Babilonia y rescatar a su pueblo. Y es un pueblo, es un hombre que precisamente da cierta libertad religiosa, habla del bienestar de los súbditos. Él no busca que los súbditos trabajen para un rey, sino se prestan a que el rey le sirva a la gente, y parte de su servicio es que la gente sea liberada y se devuelva cada quien a sus regiones y haya libertad en cuanto a dónde quieren vivir. Y esto es lo que Dios utiliza para volver en forma milagrosa para todo, que cambia completamente todos los paradigmas de ese momento de la historia para que su pueblo regrese a Israel. Jeremías había dicho que todo iba a ser desolación. El profeta Jeremías dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Y eso fue lo que hizo el Señor con Babilonia. Puso a enfrentar a Ciro con ellos, el país más poderoso, el imperio más poderoso en su época, queda derrotado y es desolado completamente. Como dice, casi no queda ningún vestigio de ese gran imperio babilónico, y se cumplió la palabra del Señor. Hasta hoy se puede decir, un desierto, todo es una nación en ruinas, y pues nadie puede pensar que Irak como tal es un imperio en la actualidad. Así que Dios utilizó a Ciro para que se cumpliera su palabra. En Jeremías 29:10 nos habla precisamente, dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en el favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los hayan dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma
el Señor. Y esta es la gran promesa de Dios que siempre les da esperanza, que a pesar de que veían todo como imposible a los ojos del ser humano, de que fueran a regresar algún día a su territorio, el Señor les había prometido esto para que tuvieran la esperanza viva y lo hizo a través de este gran Ciro, Ciro el Grande de Persia, que hacia el 538, 539 antes de Cristo toma dominio completo sobre Babilonia y se convierte en el gran Ciro el Grande, que como vemos ganó muchas batallas y se apoderó en gran parte de Europa, Asia y África. Así que Dios utiliza a este hombre, lo nombra como su ungido, como el pastor de Israel, que precisamente lo primero que hace dice en el primer año del reino de Ciro, dice Segunda de Crónicas 36:22, dice: el primer año del reinado de Ciro, el rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que la construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Y es impresionante ver cómo el Señor le habló a este hombre. Para él era claro que era el Dios de los cielos, el Dios de Israel, y así se presentó también, como les decía, a través de este cilindro, están escritas las palabras de que el Señor le dio autoridad sobre Babilonia, y así se tomó Babilonia, diciendo el rey: el Dios me ha dicho que debo tomar este imperio, y se lo entregó en sus manos completamente. Así que lo primero que hizo él fue darle libertad al pueblo de Dios. Y esto es algo completamente eh, espectacular y vemos la grandeza de Dios, de cómo cumple su palabra en forma tan específica. Y eso también lo confirma Esdras, que lo primero que empieza a anunciar en su libro, dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, no solamente les ordena que regresen a su tierra, que, que vuelvan a reconstruir el templo, sino que además ordena que se les dé una colecta, que se den donaciones, que busquen recursos para que reconstruyan el templo del Dios que le dio todos los reinos de la tierra hasta ese momento conocidos. Así que, como el Señor utiliza un hombre pagano, un hombre, podemos hablar de que lo que hoy es Irán, en ese momento lo utilizó para que le diera libertad a su pueblo y que empezara el gran retorno a la tierra prometida. Después de 70 años de disciplina, el Señor lo hace con gran detalle y con gran firmeza, el retorno de su pueblo, y restaura al, al pueblo de Israel. Y también lo hace
en tres etapas, primero en el año 537, después en el año 458 y después en el año 444. Fueron varios meses cada exilio en los que duraban el viaje de donde vemos, de aquí donde estaba Babilonia, que es Mesopotamia, nuevamente donde originalmente era el paraíso terrenal entre el río Tigris y Éufrates, que lo vemos aquí arriba, aquí es catalogado como era el paraíso, pero ese lugar lo lleva a la tierra prometida que es Jerusalén. Así que todo esto lo hace dándole autoridad al rey Ciro el Grande de Persia, que creo que vale la pena estudiarlo en profundidad, es algo bien interesante el respaldo que Dios le da a este hombre y después casi que hasta Alexander o Alejandro se vuelve a ver un hombre de esa magnitud, es uno de los grandes reyes que ha habido sobre la tierra, que trató bastante bien a la gente, que buscó beneficios y como vemos, habló mucho de los derechos humanos buscando el bien de los pueblos que conquistaba. Y por eso llegó también a ser tan grande, fue utilizado por el Señor para que se hiciera su voluntad y beneficiara a su pueblo.